Hola mis amados hermanos, bendiciones, te habla tu amigo el pastor Rafael Andrade desde tu canal 70 veces 7. Hoy seguimos explicando versículos que se usan en las iglesias y se sacan de contexto para crear un pretexto. Versículos que teológicamente no tienen ningún fundamento, igual que exegéticamente tampoco lo tienen. Hoy vamos a explicar uno de los versículos más repetidos, más citados, diría yo, pero también debo decir que es uno de los peor interpretados dentro de la iglesia. Y estoy hablando de el versículo que dice: porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Usted lo conoce, yo lo conozco, Mateo 18:20. Mis amados hermanos, lo repiten para todo, para justificar reuniones pequeñas, para decir que no importa congregarse, para de repente consolar la falta de crecimiento de la iglesia. Pero hay un problema serio detrás de todo esto. Y es que eso no es lo que Cristo está enseñando cuando habla en Mateo 18:20. No es un versículo sobre cultos pequeños, no es un versículo sobre no importa que seamos pocos. Es un versículo que claramente está hablando sobre disciplina y sobre disciplina eclesiástica. El problema es que sacan una porción del versículo o del capítulo para hacer una enseñanza falsa, una falsa doctrina. Y obviamente no estás entendiendo el texto porque quien te lo está explicando tampoco lo entiende. Por eso, mis amados hermanos, hoy en 70 veces 7 te vamos a explicar, defendiendo el evangelio, defendiendo la verdad, el texto desde su contexto. Y una de las reglas de la teología es que y de la exégesis también, es que para que tú puedas entender verdaderamente el contexto del texto, es decir, el mensaje oculto que hay en el texto, tú debes leer unos versículos antes o unos versículos después. Eso te va a dar la idea general del versículo. Por eso hoy vamos a leer Mateo capítulo 18, versos del 15 al 20. No solamente el 20, como lo hacen. Para entender, vamos a leer el pasaje completo, no un pedazo, como ya lo dije. Un solo versículo aislado o un pedazo aislado, porque esta es una de las, vamos a decir, primeras normas, como ya lo expliqué, de la teología exegética. Leer 2 o 3 versículos, o antes o después. Bien, entonces, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versos 15 al 20, Cristo dice, versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, perdón, estando tú y él solos. Y acá, mis amados hermanos, nos damos cuenta que comienza un proceso donde se reprende al otro hermano. No está hablando de una reunión, no está hablando de un culto, está hablando claramente del inicio de un proceso. Por tanto, es decir, te enseño, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Acá inicia un proceso. Verso 16. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda la palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Aquí aparece por primera vez 2
o tres. ¿Ve? El versículo 17 dice, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. El verso 18 dice, en verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado también en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Seguimos. El verso 19 dice, además os digo que si dos de vosotros, aquí aparece de nuevo este número, esta cifra, dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y el verso 20, porque donde están dos o tres reunidos, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mis amados hermanos, pregunto, ¿entiendes ahora? Cristo durante todos los versículos no cambió de tema. Cristo no saltó a hablar de reuniones pequeñas. Todo el pasaje es una unidad. Y ahora vamos a una explicación detallada verso por verso. El verso 15, mi amado hermano, me habla de una confrontación en privado. Si tu hermano peca contra ti, esto no es opcional, es un mandato. Cristo te está diciendo, si tu hermano peca contra ti, repréndelo a solas, en privado. Cristo está estableciendo cómo tratar el pecado dentro de la iglesia. No está hablando de reuniones pequeñas. Está hablando de cómo tratar el pecado dentro de la iglesia. Primero en privado, obviamente. Aquí no hay exposición pública, no hay redes sociales como hoy, no hay espectáculos como hoy, no hay confrontaciones directas, etcétera, etcétera. En el verso 16 habla de testigo. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos. Aquí aparece la cifra, la cantidad, el número, este famoso número, 2 o 3. Pero mis amados hermanos, acá no estamos hablando, Cristo no está hablando de 2 o 3 para orar, no son oradores. Cristo en la misma línea sigue enseñando que son testigos, y esto, por si acaso no lo sabes, viene directamente de la ley, porque en el libro del Deuteronomio, en el versículo 19, en el capítulo, 19, versículo 15, dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo, debe ser por boca de 2 o 3 testigos. Entonces, Cristo no está inventando algo nuevo, sencillamente está aplicando la ley al contexto de la iglesia. Esto, mis amados hermanos, es algo judicial, esto es serio, no es emocional, no está hablando de buscar personas para adorar, no importa que sean 1, 2 o 3, mis amados hermanos. En el verso 17, Cristo se refiere a la iglesia. Si no los oyere a ellos, es decir, a los testigos, a estos 2 o 3 testigos, dilo a la iglesia. Entonces, Cristo ahora escala de lo privado a lo comunitario, porque ya estamos hablando de iglesia. Y si aún no hay arrepentimiento, Cristo dice, entonces tenlo por gentil y por publicano, mis amados hermanos. Eso obviamente significa exclusión, disciplina, no es una aceptación superficial, no, es una exclusión. El verso 18, mis amados hermanos, habla de autoridad. Dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Mis amados hermanos, esto no es magia. No es decretar cosas para mi beneficio como realmente se enseña. Yo ato en la tierra y lo que yo ato en la tierra queda atado en el cielo porque así lo dice la Escritura. No, mi amado hermano, no se trata de eso. Se trata de la autoridad delegada por Cristo a la iglesia.
Cuando se actúa conforme a la palabra, entonces refleja la iglesia el juicio del cielo. Por eso es que Dios dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, refiriéndose a la autoridad que Él delega sobre la iglesia, no a ningún beneficio económico. En el verso 19, Dios o Cristo lo que está enseñando es el acuerdo. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo. Otra vez, mis amados hermanos, el número 2 o 3, pero sigue en el mismo contexto. No es ponte de acuerdo para pedir cosas, es seguir en el acuerdo para el proceso disciplinario. Mis amados hermanos, y en el verso 20 habla de una conclusión real, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, aquí está el versículo mal usado, pero ahora ya tú tienes un contexto. Cristo, o sea, ya tú estás entendiendo, ya Cristo no está diciendo, no importa que sean pocos, igual yo voy a estar con ustedes, igual yo voy a llegar. No, eso es sacar el versículo de su contexto. Cristo está diciendo, cuando ese proceso se lleva correctamente, yo lo voy a respaldar. No está hablando de presencia limitada, está hablando de respaldo divino, mis amados hermanos. Así que con esta explicación quiero echar por tierra, demoler este error, porque decir que este texto habla de reuniones pequeñas o de la posibilidad de no congregarse es ignorar todo el contexto, es cortar el versículo y hacerlo decir lo que nunca él está diciendo. Mi amado hermano, Dios no necesita dos o tres para estar presente. El Salmo 139, desde el verso 7 al verso 10, dice que no hay lugar donde Él no esté, mi amado hermano. Entonces, si Dios ya es omnipresente, porque lo declara el Salmo, ¿por qué va a necesitar dos o tres para estar presente? Mi amado hermano, la respuesta es simple. Dios no necesita ninguna cantidad para hacerse presente. Ya Cristo está presente en todas partes, en todo lugar, en todo momento, porque Cristo es omnipresente. Y la verdad central, mis amados hermanos, de este tema, y quisiera exponerlo de manera más amplia, pero el tiempo acá cuenta mucho. Pero la verdad central de este tema es que la presencia de Cristo nunca se va a someter a lo numérico. Siempre es y será doctrinal. Él está, mis amados hermanos, donde su palabra es predicada tal como está en la Escritura. Y donde Él gobierna, donde su autoridad se respeta, donde su iglesia actúa conforme a lo que Él estableció. Allí está la presencia de Cristo. Por esto, mi amado hermano, el problema no es que uses el versículo. El problema es por qué lo usas. En este caso, se usa sencillamente, o el hombre lo usa para justificar debilidad, para evitar la corrección, para evitar disciplina que Cristo estableció, que Cristo mandó. Para evitar esa corrección, para evadir la disciplina. Para eso es que se está usando. Porque mientras tú dices, donde hay dos o tres, ignoras, obviamente, todo lo que hay antes del versículo 20. Es decir, ignoras el pecado, ignoras la confrontación y además de eso, ignoras la pureza de la iglesia. Mis amados hermanos, Mateo 18:20 no es un versículo de consuelo, es un versículo de autoridad.
No es un versículo para justificar reuniones pequeñas. Es para afirmar disciplina bíblica dentro de la iglesia. Y si no entiendes eso, mi amado hermano, no estás leyendo la Biblia, estás usando la Biblia. Me despido, mis amados hermanos, como siempre, dándote las gracias por estar allí pendiente, dándote las gracias porque cada día se suscriben más personas a este canal que lo único que busca es enseñar la verdad sobre las escrituras. Por eso, mi amado hermano, nos ayuda si le das, activas la campanita, si compartes el tema con todos tus amigos, conocidos, contactos, si te suscribes, mi amado hermano. Y como siempre, recuerda que otra persona puede estar esperando por esto que se dijo hoy, y a lo mejor cuando tú lo compartes le llega a esa persona y es tocada por el Espíritu Santo. Mi amado hermano, también como siempre te digo, si estás buscando una iglesia donde se predique la sana doctrina acá en Córdoba, capital, Argentina, te invito a la Iglesia Bíblica Casa de Oración en la Avenida Maipú 543. Los jueves a las 19:30 y los domingos a las 10 horas de la mañana. Así que, mis amados hermanos, un gran abrazo, bendiciones, gracia y paz, y nos estamos escuchando en el próximo video. Chao, chao.